plantearon después de, que usted le planteó después de este paro de 24 horas que ellos están llevando a cabo, sobre todo en Coahuila? He recibido una delegación de Coparmex, una delegación integrada por empresarios, miembros de los consejos de los estados afectados por las movilizaciones de la coordinadora, en la cual han expresado la preocupación sobre la evolución del conflicto, sobre la ausencia de soluciones en el corto plazo, sobre la intensificación de los bloqueos y sobre todo de los daños profundos que ha tenido la economía de las entidades federativas a partir del inicio de este conflicto. Me han expresado las razones por las cuales han convocado a estos paros, a estas estrategias de resistencia o de mensajes a la solución del conflicto, en razón de que ya la economía de las entidades federativas está en un momento crítico. Nos han dado balances sobre la pérdida de empleos, sobre las cancelaciones en las reservas hoteleras, de viajes turísticos a las entidades federativas, el problema de acceso al aeropuerto, de la enorme complejidad y depresión económica que tienen esas entidades federativas. Hemos acordado establecer canales de comunicación, hemos también acordado que el Senado hará un llamado ahora que vendrá a comparecer el secretario de Educación Pública, a que se fijen tiempos, circunstancias y movimientos para la solución del conflicto, que nos expliquen cuáles son las soluciones, las salidas de corto plazo, que no solamente se quede en la intención de resolverlo en algún momento del tiempo que vendrá hacia adelante, sino queremos una definición, un plan, una estrategia que pueda ser analizada, conocida, para poder darle solución a este conflicto. Yo me quedo con una enorme preocupación a partir de lo que he escuchado del sector empresarial. La circunstancia se ve profundamente compleja y también nos hemos quedado con el compromiso de que el Senado de la República, su comisión permanente, va a insistir en la necesidad de una pronta solución a partir de todos los recursos con los que cuenta el Estado mexicano, el diálogo, pero también la aplicación de la ley. ¿Esos estados ya están en quiebra, Oaxaca y Chiapas? Pues miren, los datos económicos son profundamente complejos, son datos económicos que reflejan una precariedad en todos los sentidos, negocios cerrados, pérdida de empleos, cancelaciones de exportaciones, en fin, una circunstancia profundamente difícil en términos económicos que ya también está afectando la convivencia social. Cuando la situación económica empeora, cuando se vuelve difícil, se generan otro tipo de problemas sociales, como por ejemplo la inseguridad, como por ejemplo la ruptura del tejido social. En consecuencia, es momento ya de actuar y eso es justamente lo que nos han venido a decir los empresarios, de que no podemos perder más tiempo, que el Estado mexicano debe tener una respuesta integral, no solamente al conflicto de gobernabilidad o el conflicto político, sino la reactivación económica de esas entidades federativas. Han presentado algunas propuestas, como por ejemplo crear mecanismos de transferencia económica a micro y pequeñas empresas, acelerar el pago de las proveedurías locales, que ha estado detenida por la falta de ingresos fiscales en algunas entidades del sureste mexicano. En fin, una suerte de rescate económico de estas entidades federativas a partir de una circunstancia difícil. Uno de ellos ha utilizado una expresión que me llamó poderosamente la atención. Queremos que nos tomen como si hubiera pasado un huracán categoría 5 y que en consecuencia estamos en una situación de verdadera emergencia local. Presidente, la posibilidad de que en el paquete económico 2017 o antes se pueda gestionar a través del Congreso estímulos fiscales o reactivar programas especiales. Ha sido uno de sus planteamientos que en el próximo paquete económico 2017 se prevean algunos mecanismos de aliento, algunos incentivos económicos para poder recuperar en el mediano plazo las economías de estas entidades federativas. Pero al mismo tiempo están pidiendo con sentido de urgencia que en este presupuesto, antes de que cerremos el año, se puedan acelerar algunos apoyos, que tiene que ver fundamentalmente con transferencias a pequeñas y medianas empresas, crear fondos de pago a las proveedurías. Hay gobiernos que han dejado de pagar a sus proveedores. Se estima que aproximadamente hay 1.500 millones de pesos en proveedurías con micro, pequeñas empresas que no se han satisfecho, que no se han pagado y que eso implica muchas empresas pequeñas que no tienen la posibilidad de pagar sus sueldos, que no tienen la posibilidad de pagar los salarios, que no tienen la posibilidad de pagar la renta, que no tienen la posibilidad de reinvertir y poder continuar con su negocio. También nos han planteado que aceleremos
el desarrollo de alguna infraestructura, que revisemos la forma en la que se desarrolle infraestructura, específicamente las zonas económicas especiales en el estado de Chiapas, que se revise ese modelo y la forma en la que ese modelo va a poder alentar el desarrollo en la entidad federativa, y también una presencia mayor de autoridad. Ellos creen, y yo coincido con ellos, en que no va a haber desarrollo económico si no hay condiciones mínimas de Estado de Derecho. Si no se cumple la ley, nadie invierte, nadie genera empleos, nadie comercia, nadie entrega sus bienes y servicios. Simplemente no hay posibilidad de una transacción económica. Lo que han expresado, en lo que han insistido mucho es que se requieren revitalizar las condiciones de vigencia de la ley en esas entidades federativas, y eso pasa por resolver el problema magisterial, pero también otro tipo de manifestaciones políticas que está afectando a la economía de los estados. ¿Cómo puede el Senado ayudar a este llamado, responder este llamado de auxilio, aparte de pedirle a Nuño tiempo? Tenemos instrumentos políticos como lo son los controles parlamentarios, como es la exigencia pública a partir de los mecanismos parlamentarios de interacción con el gobierno de la República, pero también tendremos el paquete económico que en una semana estará por aquí, y que a cuento de la reflexión sobre el horizonte presupuestal del año que entra podamos también hacer reflexiones sobre la situación muy precaria que viven esas entidades federativas. Esas es básicamente las estrategias, los instrumentos que tiene el Senado de la República, el control político parlamentario y también la construcción de políticas públicas a partir de los incentivos fiscales y de gasto público. ¿Quiénes vinieron, presidente, a buscar? Representantes de la Coparmex, representantes de los consejos de Coparmex en las entidades federativas afectadas por estas circunstancias, acompañadas también por la representación nacional, en una reunión que se pidió fuese privada, precisamente para poder expresar con total transparencia la situación precaria que se vive en esas entidades federativas, pero también para poder empezar a construir soluciones en las que participe el Congreso de la Unión. ¿Nadie pidió el uso de la fuerza pública? Lo que han pedido es la aplicación de la ley. La fuerza pública, creo que plantear la solución en términos de uso o no de la fuerza pública es un falso debate. La desmovilización profunda de un conflicto pasa por muchas cosas más que simplemente mandar a la policía a desalojar a un grupo de personas. Porque si no se resuelven las causas profundas de la problemática, las personas que se manifiestan hoy regresarán mañana. La aplicación de la ley debe ser un recurso para restablecer condiciones de orden, pero la solución de largo plazo pasa por la desmovilización efectiva del conflicto, por atender sus causas, por encontrar soluciones de política pública, por construir alternativas en el marco de la ley y también en el marco de las líneas rojas que puede tener cualquier tipo de negociación política. Y esas líneas rojas, como ya lo hemos dicho antes, son fundamentalmente la vigencia de la reforma educativa. En el marco de esas condiciones se tienen que buscar alternativas, desmovilizar efectivamente el conflicto, resolverlo de manera profunda desde sus raíces y no simplemente construir nuestro debate público, nuestra conversación social en función de si se aplica o no la ley, si se manda o no se manda a la policía. Eso es, me parece, una discusión verdaderamente trivial. Lo importante es de qué manera se va a solucionar el conflicto, entre las que están como soluciones la vigencia de la ley, la vigencia de los derechos de todos, de los derechos de terceros, pero también el restablecimiento de la convivencia entre la comunidad. Gracias, compañeros. Gracias. ¿De qué estados venían? Pues de todo.